¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luigi Picella, presidente de Conindustria. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes, Andreina. Feliz tarde para todos. Interesantes temas que analizar, sobre todo las expectativas que hay acerca del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro el día de hoy. Ya adelantaba Gustavo Petro que de alguna manera no estaban conformes con lo que había sido la reactivación del paso fronterizo, asegurando que existían irregularidades y que persistía el esquema de las trochas para la economía, lo que no le da formalidad a este proceso de intercambio comercial, y hacía un exhorto tanto a las autoridades de Colombia como las de nuestro país para regular este tipo de relaciones. ¿Qué expectativas tienen ustedes acerca de este encuentro? En primer lugar, la apertura de las fronteras, el primer punto positivo que nosotros siempre le vimos fue la formalidad en el intercambio binacional que nunca se detuvo. Antes de la apertura, el intercambio que tenemos registrado hasta el mes de agosto son unos 400 y tantos millones de dólares, de los cuales un 90% era de productos colombianos y un 10% de productos nacionales. ¿Qué sucede? Que si divides linealmente esos 400 millones de dólares entre los 8 meses, que es la medición que tenemos, te da un promedio de 50 millones diarios. Y si damos por buenas las cifras que han emitido las autoridades colombianas, en este mes de apertura pasaron unos 67 camiones aproximadamente, de acuerdo a la información que ellos han suministrado, el equivalente a unos 2.250.000 dólares. Es decir, de lo que había, de esos 50 millones de dólares que se transaron a nivel promedio durante el año, bueno, ahora apenas hay 2.250.000. Lo que hacen el exhorto, yo también escuché esas declaraciones no tanto del presidente Petro, sino también del ministro de Industria, Comercio y Turismo, de que evidentemente la informalidad nos ha ganado en este primer mes. Hace un exhorto a las autoridades de ambos países de manera tal de que paulatinamente se vaya fortaleciendo lo que es esa gran frontera y que haya muchísima más seguridad a efectos de garantizar que el intercambio binacional que nosotros hagamos esté dentro de la formalidad. ¿Cómo hacer para lograr esa meta? Y vamos a citar las cifras que daba el embajador Benedetti. Él decía que las cifras se traducen en un aumento del 95.5% y el diplomático explicó que da los detalles de las exportaciones que se ubican en 400.3 millones, lo que significa un aumento de 113.3%, mientras que las importaciones han tenido un aumento de 17.9%, es decir, que estiman 49.4 millones de dólares. ¿Cómo hacer para que la No sabía que ibas a leer esa información. Afortunadamente coincide con esa cifra. Pero es muy interesante para saber cómo hacer para que esa economía subterránea de alguna manera se debilite y la formalidad vuelva a ser la protagonista en este intercambio comercial. Yo estoy convencido que vamos para allá, Andrina. Incluso este acercamiento de ambos presidentes, este primer encuentro que se va a realizar de manera personal, me imagino, presumimos que va a tener como punto este, y también adicionalmente a estas cifras que has dicho, esto se va a ir formalizando, incluso nosotros vamos a seguir aumentando el intercambio binacional, esto va a ser, pero de una manera paulatina. Aquí no va a haber inmediatez, ni un gran intercambio de la noche a la mañana, ni ese pico que tocamos de 7.400 millones de dólares. El mercado natural entre nosotros debería estar alrededor entre 3 y 4.000 millones, pero va a ir creciendo poco a poco. Incluso nosotros estimamos cifras iniciales de que él podía cerrar aproximadamente en unos 600, 800 millones de dólares para el año entrante, quizás duplicar. Lo otro que es muy importante que se va a discutir acá es revisar el acuerdo de alcance parcial número 28, con lo cual nosotros de Venezuela estamos convencidos también, porque hay voluntad de parte de las autoridades colombianas y de las venezolanas, a efectos de que llegamos a una balanza en ese convenio que es asimétrico en la actualidad y que beneficia a los productos importados. Ese es el segundo beneficio que nosotros vamos a obtener de estas discusiones, de estas revisiones, y nos va a llevar tiempo. Estamos incluso levantando toda la información necesaria para determinar no solo la oferta exportable, la posible futura oferta exportable. Lo más importante para nosotros es la producción nacional y determinar cuáles productos son sensibles y que nosotros tengamos que tener ese
como que dice, ese punto sobre la I en los productos venezolanos. Acerca de esta desventaja competitiva que tiene el sector industrial para competir en mercados internacionales, se hace mucho referencia a las políticas crediticias. ¿Qué ha pasado con todas esas iniciativas que estaban adelantando desde el sector privado para de alguna manera reforzar la activación de la participación de la banca en el comercio local? Mira, varias cositas. En primer lugar, nosotros tenemos que recuperar el poder adquisitivo de la gente para que haya más consumo. En segundo lugar, tenemos un problema de voracidad fiscal muy grande. Hay una ley que acaba de salir ahorita que va a tratar de regular. Hay retrasos. La ley de armonización tributaria estatal y municipal. Hay retrasos en ella. Esperemos que ya se haya discutido ampliamente y que se ponga y que se apruebe en segunda discusión lo más pronto posible, porque de ahí va a determinar también que los productos nacionales sean más competitivos, porque el hecho de elevar las tasas de los productos lo que te hace en primer lugar es crear inflación, en segundo lugar aumentar los precios de los productos y en tercer lugar en muchos de los casos impulsar a la informalidad. En tercer lugar, hay que revisar otros impuestos y uno de ellos viene atado con el tema del financiamiento que tú bien lo acabas de nombrar. Nosotros hemos hecho una propuesta de manera tal de que se utilice la parte que hay en los depósitos en custodia en dólares, que se permita transar o que la banca haga su intermediación. Y la disminución del encaje legal, ¿no? No tanto en la parte del encaje legal, porque sí presionaría un poco a la tasa cambiaria, pero sí que se utilicen esos recursos que bien nosotros tenemos en los depósitos en custodio, que hoy se permite apenas disponer de ellos un 10% para hacer préstamos, pero lo que queremos es que se haga en dólares, no indexados en bolívares. No indexados en bolívares, porque claro, eso fue una de las distorsiones más grandes que hubo de las políticas crediticias en segundo lugar, nuestro país. Atarla al IGTF y que el IGTF pase a ser un débito bancario con su disminución progresiva, o como lo queramos ver, a un 0.5%, se va a recaudar lo mismo, pero evidentemente fortalecería un poco más la parte que respecta al financiamiento. Y después, bueno, poco a poco irnos acercando en el rezago de la tasa cambiaria que existe, que hace que los productos nacionales sean menos competitivos, aunado con una mayor producción y productividad, que nos va a llevar a dos cosas fundamentales. La primera es la recuperación del poder adquisitivo, fuentes de empleo, y en segundo lugar, ser más productivo y efectivo en cuanto en materia de producción se refiere. Vamos a hablar acerca de estudios de opinión. Interlaces asegura que el 58% de los venezolanos cree que la situación económica del país está mejorando. Más allá de los estudios de percepción, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista industrial, cuando hemos visto que desequilibrios económicos como los que hemos tenido en los últimos tiempos, aunados a la pandemia, han debilitado el aparato productivo del país? Endrina, nos venimos recuperando. Estamos hoy en un 31% de la utilización de la capacidad instalada cuando empezamos el 2020 con 19. También dolarizamos los ingresos de nuestra gente. Si bien nosotros decimos que hay un rezago en la tasa cambiaria, la gente que recibe sus remuneraciones a la tasa cambiaria o en dólares no se vería afectada en esta cuestión que yo te digo del rezago que existe. La industria a nivel promedio y a nivel operativo está en unos $170 aproximadamente a nivel de promedio, 158 dependiendo de los niveles, si es pequeña, mediana o gran industria, no es suficiente. Nosotros decimos que tenemos que seguir trabajando para ello, pero se ha habido también una ligera recuperación en el poder adquisitivo, se ha demostrado en el consumo, no es suficiente. Tenemos que lograr que todos percibamos una remuneración acorde con lo que estamos con el trabajo que estamos dando, pero todo depende de la producción y la productividad. Deben ir atados y también con una recuperación del poder adquisitivo del mismo Estado, de manera tal de que se vaya controlando la inflación, que es el primer desequilibrio que nosotros tenemos. Hablando acerca de la mejora del poder adquisitivo del venezolano, es muy complicado cuando se entiende el tema económico de nuestro país, sobre todo conocer esas distorsiones tan grandes donde se perciben salarios en bolívares, la economía está dolarizada y donde se ve que hay otro tipo de situaciones que afectan la economía local. El tema de las sanciones sigue siendo el argumento central del gobierno para decir que no tiene capacidad para incrementar el poder adquisitivo del venezolano a través de salarios que sean más cónsonos con la realidad económica del país. ¿Qué opina usted acerca de las sanciones y toda esta estrategia que hay en torno al levantamiento de las sanciones y todo el debate político que hay abierto en cuanto a la reactivación del diálogo? Para nosotros es fundamental en Venezuela, Andrina, recuperar los ingresos del Estado. Ese desequilibrio que existe, que produce la inflación, es cuando se gasta más de los ingresos que tú tienes. Y una de las maneras evidentes de recuperar esto es produciendo más petróleo.
Si bien no queremos regresar a la época rentista y depender del petróleo, sí nos hace falta para equilibrar hoy nuestra balanza. Es fundamental que se logre producir mucho más petróleo del que producimos y bienvenida a todas las empresas transnacionales que de verdad repunten, hagan repuntar lo que es la producción petrolera. En este particular, nosotros hacemos votos porque eso todo vaya fluyendo, se vaya decidiendo y que vengan esas empresas transnacionales no a producir 200.000 barriles más, ojalá lo eleven a 1 millón de barriles más por día, que tanto falta nos hace, porque de ahí dependerá controlar la inflación y sobre todo esos ingresos adicionales que se reciban, destinarlo a la industrialización del país y hacer productos venezolanos más que importarlos. Es lo que apreciamos en todo esto que me acabas de preguntar. Hay una nueva realidad en la geopolítica de la región. El ascenso de Luis Ignacio Lula da Silva en su tercer mandato como presidente de Brasil, convirtiéndose en un nuevo aliado para el gobierno de Venezuela. ¿De qué manera pudiera afectar al ciudadano común, a la industria, sobre todo entendiendo la potencia económica que es Brasil en la región? Nosotros queremos, independientemente de lo que esté ocurriendo a nivel político, geopolítico en la región, es que nos concentremos en el país, que utilicemos todas esas ventajas para fortalecer a la industria nacional, de que se produzca mucho más. Los entendimientos a nivel político son necesarios para complementar la economía, pero lo que queremos es que el ojo se le ponga a nosotros, en nuestro país, a la industria, a los productos bien hechos con manos venezolanas y poco a poco, como te decía al inicio, ir generando empleo. Pero al generar empleo y productividad, eso se va a repercutir directamente en lo que es el poder adquisitivo de la gente. Eso es lo que queremos, que se usen todas las ventajas competitivas de todas las naciones que tenemos acá, de Europa, de Norteamérica, y pare de contar. Picela, la realidad del impacto de las lluvias en los últimos días en nuestro país, las tejerías, ve como 11 industrias se ven de alguna manera desestabilizadas completamente. ¿Cómo ha sido ese proceso de reactivación? Sí, en primer lugar es lamentable lo que ocurrió ahí, sobre todo las pérdidas humanas que no son recuperables. En cuanto a las industrias, nosotros hemos dicho que siempre habrá mecanismos de financiamiento para rescatarlas. Afortunadamente, de las 70 industrias que tenemos censadas y aproximadamente un 30, la mitad, un 50% había padecido, pero de ellas más o menos la cifra que tú dices, 11%, son las que se vieron más afectadas. Eso en muchos de los casos se va a ir recuperando, no va a haber afectación a nivel de producción de lo que allí se hace, es una cantidad mínima, pero muchas de esas empresas ya están incluso hasta acomodándose para iniciar actividades y adicionalmente las que no van a poder abrir tienen unas u otras sucursales o se les ha prestado la ayuda en otras industrias de manera tal de que su producción no se detenga. Debo enaltecer el esfuerzo que hizo el Ejecutivo nacional y también regional para recuperar las vías y sobre todo quiero de verdad quitarme el sombrero, como decimos nosotros acá, por la gran cantidad de ayuda que nosotros hemos recibido en nuestras cámaras regionales de todas las donaciones dirigidas a toda la gente que allí padeció. Hay otras zonas que también han padecido, quizás en menos escala, pero Dios mediante de esto vamos a salir. Vuelvo, insisto una vez más, lo lamentable son las pérdidas humanas que no las vamos a poder recuperar, pero también la parte de colaboración de toda la gente que de verdad me sorprende la cantidad de donativos que hemos recibido, que ha superado inclusive las expectativas. La solidaridad del venezolano siempre es la protagonista. Increíble, siempre me sorprende gratamente y yo sé que contamos con todos, así como nosotros, la gente cuenta con nosotros del sector industrial, del sector empresarial, la gente va a seguir contando con nosotros. Nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo el año entrante y sobre todo terminar este año con un crecimiento positivo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Luigi Picela, presidente de Econindustria. Gracias por a ti, estar Andrea, aquí. y feliz tarde para todos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso continuamos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.